Aviala Televisión, un continente de culturas. El lunes 4 de octubre hablamos en este programa del proyecto de ley de ganancias ilícitas. Hoy el gobierno nacional decidió retirar este proyecto. Argumentaron que faltó trabajar en la socialización. Algo parecido habíamos mencionado aquel entonces. Para la oposición, esta decisión gubernamental la ven como una derrota del movimiento al socialismo y un triunfo del bloque opositor al oficialismo. ¿Qué vendrá después? ¿El gobierno socializará una normativa antes de aprobarla? ¿Es realmente un triunfo político? ¿De quién? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Concluyan, subrayen, pero no huyan que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea. Encarman karma en vida humana. Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea. Gritonea, buchea, tunea tu inconformidad. Mochilea, carrea, tu plan, guerrillea, sabotea este sistema. Para, el sistema tiene fallas. Calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla, nuestro pueblo nunca calla. Y en este programa número 14 de Irreverentes, por supuesto, no estoy solo, estoy con los protagonistas de Noche a Noche. Está junto a nosotros el irreverente Gabo Villalba. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes, con Andrés, con Isabel, con Alem y pues con la invitada que tenemos el día de hoy. Y bueno, también está junto a nosotros Andrés Huanca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Y muy buenas noches a todos los que nos siguen desde casa. Y también, por supuesto, nuestra irreverente Isabel Bustamante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya, muy buenas noches. Creo que no puedo dejar de sonreír el día de hoy. ¡Qué triunfo el de hoy! Estoy hablando de nuestra elección nacional, 4-0. ¡Qué victoria más hermosa! Pero también la victoria de hoy, la anulación del proyecto de ley 218. Hoy ganó Bolivia, no ganó ningún partido político ni la política. Bueno, también está nuestro irreverente Alem Kisbert. ¿Cómo estás? Buenas noches. Diego, buenas noches compañeros. Un placer estar una vez más con el público presente. Y por supuesto también está junto a nosotros una invitada especial. ¿De quién se trata? A continuación vamos a revisar, por favor, sus datos. Ana Teresa Morales está junto a nosotros. Ella es política, economista y docente universitaria con una maestría en Desarrollo Humano y doctorado en Ciencias del Desarrollo. Ex ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia del año 2011 al 2015. También ex viceministra de Desarrollo Rural y Agropecuario del 2009 al 2010. Además, fue directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, del 2018 al 2019. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al programa, encantada de estar con toda la teleaudiencia del programa y de nuestro querido canal Aviala. Bien, hoy vamos a hablar acerca del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas que hoy ha anunciado el gobierno que se retira definitivamente este proyecto del debate por el momento. Y lo que queremos ser enfáticos es que esta ley está suspendida. Esas dos leyes no sirven. Y para probar que no sirven, invito al gobierno nacional a hacer un debate abierto. Pediría a los cooperativistas se sienten a tratar la ley en primer lugar. Bueno, si no se ha entrado en un consenso dentro de la ley, bueno, ahí sí se puede hablar de cualquier situación de entrar a un paro o amenazar. Miren, no podemos perjudicar a la base con un desconocimiento sobre esta propuesta de ley. Tienen que entender nuestros compañeros transportistas que esto es una sugerencia, es un proyecto de ley, no está todavía aprobado.
exigimos al gobierno de Luis Arce Catacora retirar todos los proyectos de leyes que supriman derechos y garantías de los bolivianos y bolivianas. Como órgano ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto de ley. Y lamentablemente, frente a esas ausencias de información, se ha instalado en sectores de la población boliviana un temor absolutamente infundado. Esta noche vamos a hablar acerca de esta decisión. ¿Es o no un error? ¿Qué pasó con la socialización, Teresa? Bueno, creo que está claro que ha fallado la explicación, la socialización del contenido del proyecto de ley. Está claro que eso lo ha reconocido además la propia ministra de la Presidencia. Creo que ha triunfado, lamentablemente para el país, ha triunfado la capacidad de embuste y de confusión que ha tenido la bancada opositora de Comunidad Ciudadana y de Creemos principalmente, que en su intento de evitar el control contra la legitimación de ganancias ilícitas o el control antilavado, que existe igual en todas partes del mundo, han evitado que se apruebe una ley que es igual, una normativa que es idéntica en todas partes del mundo. Esa normativa es exactamente la misma en cualquier parte de América Latina, de Europa, de Norteamérica, de Asia y de África. Es una ley que existe en todos los países porque todos los países han decidido cerrar filas contra el lavado de dinero, que es un delito de orden internacional, que además ese lavado de dinero acaba en paraísos fiscales, ese dinero acaba en paraísos fiscales y contribuye al terrorismo internacional. Entonces la dupla lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ha sido un motivo de organizar a todos los países del mundo y armar unos estándares que todos los países se han comprometido a cumplir. Cuando entró el gobierno de Evo Morales a la gestión pública, recibimos el país que no había cumplido los estándares y estábamos en lo que se denomina la lista negra o lista gris. En el mundo hay una lista de países que no hacen caso de la normativa internacional y por lo tanto son considerados casi cómplices del lavado de dinero internacional y por lo tanto sus sistemas financieros tienen grandes problemas para funcionar en el mercado exterior. Por esa razón es que creo que no es correcto decir que hoy ha ganado Bolivia. Ha ganado en el fútbol, sí, pero ha perdido el país. Vamos a entrar a la lista gris. Eso va a suponer enormes dificultades para el tema financiero de Bolivia en el exterior. Y no sé si vamos a entrar, pero estoy bastante segura que una vez que no se apruebe esa ley, que no se aprobó esa ley y se retiró, vamos a ser parte de la lista gris y nos va a tomar buenos años salir de eso. Nuestro comercio exterior estará dañado y nuestras finanzas internacionales también, además de obviamente toda la operación que tengamos los bolivianos con el exterior en términos financieros. Teresa, ahora sí le vamos a abrir, entonces vamos a abrir las preguntas para que nuestros panelistas puedan hacerle las consultas respectivas. Empezamos, Andrés. Bueno, buenas noches, Teresa. Buenas noches, Andrés. Encantada. Bueno, la idea era hacerte algunas preguntas en tu experticia financiera, económica, pero bueno, como sucedió esto, voy a apelar a tu lectura política para preguntarte por qué consideras que se cayó. Ya has mencionado un error que fue la comunicación quizás de esta ley, pero no sé si puedes profundizar un poquito más en eso y preguntarte cuál es el futuro de esta ley en los siguientes años, dado que el problema al cual pretendía atender va a seguir vigente, como decías, de las ganancias ilícitas. Bueno, el principal problema ha sido que ha triunfado sobre la explicación que fue poco clara de parte del ministro de Economía y de su equipo, además de la directora de la UIF. Sobre esa base de una información, una explicación poco clara y difusa, se ha montado una capacidad de confusión y de hábito habitual de mentir sobre el contenido de la normativa que se ha impuesto en el imaginario colectivo de algunos sectores
que lamentablemente las bases de estos sectores han creído en los dirigentes que fueron incorporados a esta lógica de oponerse a esta ley. El gremial, el transportista, el cooperativista son gente decente y digna que trabaja todos los días con el sudor de su frente para ganarse el pan de cada día y para tener sus ahorros y tener su propio patrimonio. Este no es el caso de los delincuentes de cuello blanco que se han opuesto a la ley por proteger sus propios intereses. Samuel Doria Medina ha hecho y abiertamente tiene casos abiertos en Bolivia por tener una empresa que se llama Acapana. Ustedes saben que las hermanas de Doria Medina hoy tienen problemas judiciales junto a él por tener una empresa por $300 millones ha operado en un paraíso fiscal. Ha abierto una empresa de papel, una empresa de maletín, una empresa offshore en Panamá y ha hecho la operación para no pagar impuestos y la ha cerrado y con eso se ha ahorrado un montón de impuestos robándole al Estado boliviano. A Camacho, de la misma manera, tiene muchas empresas offshore, ha hecho operaciones de lavado y ellos no querían que hubiera una ley que sea igual que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Argentina, que en Perú. ¿En Estados Unidos era una ley parecida? Sí. Esa es la ley que le permitió a Estados Unidos encontrar el lavado de dinero de Murillo. Es decir, los similares a Murillo en Bolivia hoy están bailando en una pata porque el gobierno ha tenido que retirar el debate de esta ley debido a que ha sido incapaz de convencer a la población o de explicarle a la población que ese contenido era inofensivo para quienes nos ganamos el pan dignamente cada día. Muchas gracias. Isabel. Muy buenas noches, señora Buenas Teresa. noches, Isabel. Bueno, me acuerdo de usted que ha estado en las negociaciones, cuando hubo el gobierno transitorio después del fraude, ¿no? Las negociaciones en la Universidad Católica, sí. ¿No? Y bueno, cuando hemos visto un golpe con negociaciones, ¿no? Pero bueno. En las calles, ¿no? Dando un golpe. Sacaba, sentada, toma, típico de ahí. Les pido, hoy el tema es el que dice a pie de pantalla. Regimos a eso. Bueno, yo, la verdad, este programa voy a ser muy puntual, no voy a participar mucho porque no tiene sentido. La ley ha sido anulada. Pero bueno, yéndome un poquito más a esto, señora Teresa, yo recuerdo que usted, en su momento, si no me equivoco, usted fue procesada y a usted no le dieron el derecho de poder defenderse y la declararon en rebeldía y así todo le dieron una sentencia, si no me equivoco, lo cual para muchos ha sido como un atropello, pero creo que ahorita hay una incongruencia con este proyecto de ley en el artículo 33, ¿no? Procesión en juicio de rebeldía. Cuando se declara la rebeldía en un imputado dentro del proceso penal por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. O sea, igual esto no le parece que es un atentado contra las personas para que puedan defenderse. Querida Isabel, usted está muy mal informada. Bueno, estoy leyendo a mí nadie en este me ha procesado. A mí nadie, no he terminado yo tampoco de hacer la pregunta. Pregunte. No, entonces no me ha procesado en rebeldía nunca jamás en mi vida. Me va a disculpar entonces. Solo no la voy a disculpar porque usted está metiendo sin motivo un tema que no viene al caso. Bueno, pero ¿a usted le parece justo entonces? Me disculpo con usted si no ha sido así. Perdón. Pero ¿a usted le parece justo que se menciona este artículo, que la gente no pueda defenderse, así no esté en el país y no la puedan escuchar? Creo que han habido muchos casos. Y bueno, también quiero hacer referencia a una ley que usted mencionó, justamente con la que agarraron a Arturo Murillo en Estados Unidos. Esa ley hace referencia a empresas privadas que fomentan la corrupción en otros países. No tiene que ver mucho con lo que usted ha mencionado. Y es por eso que Arturo Murillo en este momento está preso por haber cometido un delito
federal en los Estados Unidos. Delito federal, efectivamente, ¿no? Que es un delito de lavado de dinero. Entonces, y está perseguido por el FinCEN. Pero es que no he terminado yo de hablar. Sí. Bueno, entonces, y es lo que les digo, yo la verdad no voy a participar mucho hoy día. ¿Por qué? Porque no tiene sentido seguir hablando de este proyecto de ley que ha sido anulado. La única pregunta sería tal vez, ¿por qué la ministra de la Presidencia ha salido a hablar sobre la anulación de este proyecto y no el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente de la Cámara de Senadores, como debería haber sido? Yo no hablo más de esta ley. Respecto al artículo que mencionaba, el 33, en que las personas no se pueden defender estando presentes en el país, que era parte del proyecto de ley. Lo primero que tengo que decir es que son 3 preguntas en una. La primera, nunca fui procesada por el tema en rebeldía, jamás. Y tampoco me sentenciaron, no tengo ninguna sentencia. Usted no debería mentir de esa manera. No debe mentir, solo le he hecho una pregunta. No, lo segundo es que no es verdad que Murillo estuviera detenido porque sobre la base de cualquier otro delito federal. El delito federal en cualquier parte del mundo es el delito de lavado. La entidad que investiga estos casos es el Departamento de Justicia, en particular una unidad técnica que no se llama UIF, pero para el caso de Estados Unidos se llama FinCEN por sus siglas en inglés. Y es justamente el espacio de lavado de dinero del gobierno de Estados Unidos, que está en la red mundial Gafi, a quien nosotros también pertenecemos, el que ha investigado a Murillo. Quienes se alegran de que no se haya aprobado este proyecto de ley, son los Murillos, los idénticos a Murillo, que han robado en la época de la señora Áñez y que han robado y que han hecho corrupción. La Constitución Política del Estado protege a este tipo de investigaciones. Todos ustedes han dicho que por qué si no hay investigación fiscal o si no hay orden judicial se investiga. Tiene que leer usted, y los abogados que han dicho esto, el 333, muy facilito, 333 de la Constitución Política del Estado, que dice que para investigaciones se puede levantar el secreto bancario, para investigaciones las autoridades competentes sin que sea necesaria orden judicial. El tema del procesamiento es después de cuando la UIF ya ha entregado el informe. Eso es otro tema. Perfecto. Tenemos que irnos a una pausa comercial y al volver vamos a estar, por supuesto, con la intervención de nuestros otros 2 panelistas. Y ustedes también se pueden contactar con nosotros a través de nuestra línea irreverente, el 699-899-33. Consultas, comentarios, estaremos leyendo sus mensajes. Ya volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Comenzó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo a personas con enfermedades de base y personas mayores de 60 años. Estamos haciendo las gestiones para garantizar que en el país se aplique una tercera dosis de refuerzo a personas con enfermedad de base y a mayores de 60 años en el país. Sería bueno que mucha gente venga y cumpla con la vacuna. Para protegerse de esa enfermedad. De tercera edad, que vengan. Que vengan sin tener miedo. No hay que descuidarse. Todos vengan, todos de arriba, de todos los lados vengan. Estamos saliendo adelante. Aduana informa. Del 2 de octubre al 8 de octubre, sacos de harina, arroz, frangollo, cajas de leche, paquetes de picadillo, entre otros, fueron comisados en Potosí y La Paz. En Potosí, Tarija y La Paz se comisaron blanqueador dental, desodorantes, cajas de cigarrillo, bebidas alcohólicas. Fueron comisadas en Cochabamba, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Tarija y Beni. La Aduana Nacional comisó más de 454 millones en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. Las ganas de producir no tienen limitaciones. Vengan a la 9ª Feria de Personas con Discapacidad. A poder compartir ese día importante que se recuerda, el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Van a estar las mismas personas atendiendo, exponiendo sus derechos. Ven el 15 de octubre a la Plaza San Francisco. 15 de octubre, Día Nacional de las Personas con Discapacidad. ¡Allá, el Día Nacional de la Persona con Discapacidad!
Comenzó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo a personas con enfermedades de base y personas mayores de 60 años. Estamos haciendo las gestiones para garantizar que en el país se aplique una tercera dosis de refuerzo a personas con enfermedad de base y a mayores de 60 años en el país. Sería bueno que mucha gente venga y cumpla con la vacuna. Para protegerse de esa enfermedad de tercera edad, que vengan. Que vengan sin tener miedo. No hay que descuidarse. Todos vengan, todos de arriba, de todos los lados vengan. Estamos saliendo adelante. Aduana informa. Del 2 de octubre al 8 de octubre, con 10 unidades de tarjetas madre, procesadores de procedencia extranjera, fueron comisadas en Potosí. Un cine en casa, televisores, impresoras, focos, luminarias, fueron comisados en Santa Cruz, Tarija, La Paz, Potosí y Oruro. Vehículos indocumentados fueron comisados en Potosí, La Paz, Oruro, Santa Cruz y Tarija. La Aduana Nacional comisó más de 454 millones en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. Las ganas de producir no tienen limitaciones. Vengan a la 9ª Feria de Personas con Discapacidad. A poder compartir ese día importante que se recuerda, el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Van a estar las mismas personas atendiendo, exponiendo sus derechos. Ven el 15 de octubre a la Plaza San Francisco. 15 de octubre, Día Nacional de las Personas con Discapacidad. ¡Ay, el Día Nacional de la Persona con Discapacidad! Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión en su programa Irreverentes, el programa número 14. Hoy estamos hablando acerca de este proyecto de ley que ha sido retirado finalmente por parte del Ejecutivo. Hoy en conferencia de prensa la ministra de la Presidencia hacía este anuncio. Estamos con una invitada especial que además es experta en el tema financiero porque fue directora, entre otras cosas y entre otros cargos, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras. Gabo, tenías tú el orden, te tocaba. Bueno, muchísimas gracias por estar acá presente para resolver ciertas dudas de la población en torno a este proyecto de ley que finalmente ha sido retirado. ¿Era verdad que todos los bolivianos éramos sujetos obligados, como especificaba el artículo, o decían que así especificaba el artículo 17, y que todos los bolivianos teníamos el deber de informar como se especificaba en el parágrafo primero del artículo 18, o es que existe otra clase de normativa que tiende a transparentar y blindar el sistema financiero boliviano? Quisiera que me puedas resolver, por favor, esas dudas, porque mucho se hablaba de que los artesanos, comerciantes, transportistas, todos eran sujetos obligados, todos iban a ser investigados y que por eso se debía salir a las calles a protestar en contra de este proyecto de ley. No es verdad que todos los sectores fueran sujetos obligados, pero la normativa internacional de los países que se han aliado para luchar contra el lavado de dinero, que es un delito internacional, han acordado que todos los países pongan algunos sectores como sujetos obligados, porque el delito de lavado de dinero es un delito que se mejora su tecnología, y en algunos momentos el delito propiamente se concentra en ciertas áreas. Hace unos 10 años el lavado de dinero en América Latina se concentraba en inmobiliarias, en lavados de autos. Ustedes saben el caso Lava Jato de Brasil, considera que se ha hecho en la operación de un negocio de lavado de autos. Entonces el delito va cambiando de sectores para lavar dinero. Los lavadores de dinero que consiguen dinero sucio, dinero negro, dinero proveniente de ilícitos, lavan dinero en diferentes sectores. Entonces, la Convención Internacional supone que las UIFs del mundo deben tener entidades o áreas de la economía y de la institucionalidad que provean información importante. Un sujeto obligado, por ejemplo, es el banco. Si tú, Gabriel, te vas al banco y quieres depositar más de 10,000 bolivianos, te preguntan de dónde, etcétera, etcétera.
Si tú cuánto ganas, digamos 10,000 pesos, ganas en un mes y tú empiezas después de un año de mover 10,000 cada mes, resultas moviendo 2 millones de dólares por semana, entonces el banco prende una alerta roja, envía un informe a la UIF y la UIF te investiga porque no sabes justificar o no justificas adecuadamente el origen de ese dinero. Esa es una manera de actuar en todos los países, pero en el sistema financiero es una de las dimensiones. Otra de las dimensiones son los notarios, por ejemplo. En España, por ejemplo, todos los notarios proveen información en tiempo real a la Unidad de Investigaciones Financieras. En Bolivia, por ejemplo, no. En Bolivia no se provee información porque no hemos hecho caso todavía del estándar y de la obligación internacional. Y en Bolivia, por ejemplo, si un señor compra 40 casas en una semana, o 30 autos en una semana, como los delincuentes de cuello blanco hacen, pueden comprar casas, uno en cada notaría, y nadie se entera, ni un notario sabe que en otro se compró, y la UIF no conoce. Eso es aplazarse en las normas internacionales de antilavado de dinero. Entonces el país, si no cumple eso, se aplaza. Los sectores que están en la lista son los sectores que son obligadamente, internacionalmente estamos obligados por todos los países del mundo a cumplir la misma regulación. Entonces, quiere decir que estos sujetos obligados que señala la ley son parte del estándar internacional y estamos obligados a recibir información de eso. Por supuesto, esto se puede ampliar. Todas las UIFs del mundo reciben una señal, por ejemplo, de que un tipo de delito está lavando dinero, especialmente en constructoras. Entonces todas las UIFs al mismo tiempo intentaríamos abrir esa posibilidad de conseguir información de ese negocio que es en el cual se está lavando dinero en esta época de la historia de América Latina. Entonces, esto es un estándar internacional que hay que cumplir y que el país se ha comprometido a cumplir. No es verdad que todos sean sujetos obligados, pero ser sujeto obligado no quiere decir que te vigilen o hagas algo en particular, sino que tienes la obligación de, cuando encuentres cosas sospechosas, remitirle información a la Unidad de Investigaciones Financieras, que no va a ser quien va a juzgar, no va a ser quien va a definir si se allanan o se hacen cosas, no. La UIF hace un informe secreto encriptado al órgano judicial, y el órgano judicial, como en cualquier parte del mundo, procesa si es suficientemente clara la información del indicio que produce la Unidad de Investigaciones Financieras. Solamente la Unidad de Investigaciones produce indicios, el indicio el fiscal lo analiza, el juez lo analiza y toma las determinaciones judiciales. Ahí no hay ningún atropello ni violación de derechos constitucionales de nadie, ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. Ale. Sí, más allá de alabar al partido, ¿no? Tengo 3 preguntas concretas. La primera, usted dijo que la oposición, sobre todo creemos, logró detener esta bendita ley que iba a beneficiar al país. Mi pregunta en concreto sobre este punto, ¿es más fuerte una minoría parlamentaria frente a la mayoría del MAS? Primera pregunta. Segunda pregunta es el tema, usted dijo también que no hubo la capacidad de informar a los sectores sociales. Vemos ahí quizás un nivel de incapacidad de diálogo que estaría mostrando el actual gobierno con las organizaciones de base. Hay una ruptura ya, quizás una ruptura de diálogo entre el MAS y las diferentes organizaciones sindicales. Por último, está el tema de ganancias ilícitas. ¿De qué manera hubiera tenido que afectar a todo lo que es la cadena del contrabando? En función a que es ganancias ilícitas y terrorismo. ¿Se les iba a calificar a toda la cadena del contrabando como posibles terroristas? Nada más, gracias. La primera pregunta tiene que ver con que una minoría como la de Creemos o Comunidad Ciudadana haya logrado salirse con su gusto de lograr echar abajo la consideración de una ley. Lo que yo dije desde el inicio es que la capacidad de falsedad, de mentira y de manipulación del contenido de una ley de esta gente, de estos diputados y senadores, a quienes hay que preguntarles el día que ustedes tengan que hacer operaciones de comercio exterior o transferencias bancarias y se tarden sus trámites a diferencia de otros países, o sus tarjetas de crédito en el exterior no funcionen. Ese día tendrán que preguntarles al señor Mesa y al señor Camacho por qué razón ellos han evitado que se haga esta ley. Pero bueno, ellos han confundido a la población y han intentado incorporar a gremiales, a transportistas, a cooperativistas, y eso ha sido combinado con la
deficiencia de información y de comunicación que ha tenido el equipo del ministro de Economía y la Unidad de Investigaciones Financieras en socializar, en explicar, en hacerse entender y en defender los argumentos que van con la ley. Entonces se ha combinado esa capacidad de confundir y de mentir de los parlamentarios de Comunidad Ciudadana y de los directos interesados que son sus jefes, los delincuentes de cuello blanco que hacen lavado de dinero y tienen dinero en paraísos fiscales y operan con paraísos fiscales, combinado con la falta de capacidad de las autoridades del Ministerio de Economía de explicar y de difundir y de defender el contenido de este proyecto de ley. Esa es mi respuesta. Creo que la combinación de ambas cosas ha conducido al gobierno a escuchar a los sectores que ya se oponían directamente a la ley sin haberla comprendido o habiendo escuchado solamente la explicación de los parlamentarios de oposición, y la conclusión ha sido este enorme daño al país. Vamos probablemente a entrar en la lista gris de países y por esa razón el comercio exterior, el sistema financiero va a ser tremendamente dañado, porque no vamos a encontrar manera sino en 8 o 10 años de volver a dar el examen, la evaluación y volver a cumplir esos requisitos. Esta es la situación. Creo que el presidente ha tomado la decisión de escuchar a los sectores movilizados que dijeron que preferían que se retirara el proyecto de ley. Eso da cuenta de que la situación del presidente es gobernar obedeciendo y ha preferido retirar el proyecto de ley y darle curso a la preocupación de los sectores ya movilizados de El Alto, de gremiales, de cooperativistas y de transportistas. La segunda pregunta tenía que ver con esta supuesta ruptura. Algunos analistas y periodistas hablaban de esta ruptura del movimiento al socialismo con las bases, ¿no? ¿Era eso? Precisamente a eso va mi explicación. Le digo, justamente por escuchar a las bases han retirado el proyecto. Pero además está claro que hace 2 días atrás, y sin haber retirado el proyecto, la relación con las bases estaba completamente sana y gozando de buena salud. El Huipalazo ha demostrado la presencia del pueblo en las calles y ese pueblo está movilizado y está articulado con el gobierno. El paro que no fue paro ha demostrado la debilidad de la oposición y el Huipalazo ha demostrado su fortaleza. Sin embargo, creo que un gobierno que gobierna obedeciendo al pueblo puede escuchar en un momento de triunfo, puede escuchar la palabra del pueblo y entender que ha cometido errores. La ministra esta tarde ha reconocido que ha cometido errores desde el punto de vista de la mala información, mala explicación y mala socialización de la ley, y que esto se ha prestado a una jugadita de los diputados y senadores que al mismo tiempo de defender los intereses de los delincuentes de cuello blanco, que son sus líderes, han articulado esfuerzo con los dirigentes gremiales que lamentablemente han sido confundidos y han obligado a su gente de manera indigna. Yo les digo sinceramente, la gente gremial, el transportista, el gremial, es gente muy decente y muy digna. Ganan la plata con el sudor de su frente. No son delincuentes de cuello blanco que tienen plata en paraísos fiscales. Sin embargo, los dirigentes no han sido capaces de entender esa diferencia y han combinado su lucha con esos delincuentes de cuello blanco que dirigen estos partidos y estas bancadas. Teresa, quiero que por favor si pudiera en un minuto o un punteo de en qué afecta al país. Hablaba usted de que afecta al comercio exterior estar en esta lista gris. Además de esto, ¿qué otros aspectos más afectarían al país no tener una ley de este tipo a nivel internacional? Puedo explicarle con toda claridad. Este tema de cumplir los estándares internacionales establecidos por la hermandad de países del mundo que han decidido luchar contra el delito internacional de lavado, que además lucha contra el terrorismo internacional, es un acuerdo entre los países. Dicen, todos vamos a cumplir estas normas. Entonces todos vamos a estar como vacunados contra el lavado de dinero. Entonces todos vamos a estar en una lista y los que no cumplan esto, puede ser, no sé, cualquier país que no logre cumplir porque su oposición, como en este caso, no han permitido, porque demasiado fuerte es el delito de legitimación en su país y no logran hacer gestión política, ese es nuestro caso. Entonces entramos a la lista gris o lista negra.
En esa lista está el país, o estaría el país cuando llegue la misión de evaluación, una vez que lleguen y digan, bueno, no han hecho la tarea y tienen que entrar a la lista gris. En ese momento, ¿qué sucede? Cuando alguien va a hacer una operación de comercio exterior o cualquier banco, y pregúntenle, si quieren pónganlo aquí a preguntarle al señor de Asoban, al dirigente, al de la Cámara de Comercio de Exportadores, etcétera, cuando le digan, bueno, este desembolso corre tantos días, etcétera, etcétera, o esta garantía, lo que fuera, una operación financiera en comercio exterior, cualquiera, va a empezar como en la pantalla, ¿no es cierto? Cuando metes un dato y te dice clic, no, hay que hacerle un protocolo especial. ¿Por qué un protocolo especial? Porque está en la lista gris el país. Este banco, señor, te van a decir en el exterior, usted no puede recibir ese dinero cuando quiere, sino cuando le voy a dar. ¿Por qué? Porque su país está en la lista gris, su banco está en un país de lista gris. Entonces, cuando quiere hacer la operación, suena clic y entonces tengo que hacer una verificación especial porque sé que en su país han rechazado hacer las verificaciones, no la hacen. Es un país cómplice o aliado del lavado de dinero. Entonces, por esa razón, cualquier operación, y ese día se van a acordar de mí todos los ciudadanos que tengan problemas en el comercio exterior, vayan y le preguntan al señor Camacho, al señor Doria Medina, a todos los que han decidido oponerse a la ley, y lamentablemente pues han incorporado a nuestros hermanos gremiales, transportistas, que no tenían nada que hacer, son gente decente y digna, que no tiene nada sucio en su vida y que sin embargo políticamente han sido incorporados a esta movilización. Entonces, ese daño se va a hacer, o sea, cuando usted quiera hacer una operación, en un momento dado va a sonar el clic de la computadora del financiero y le va a decir, no, hay que hacer un protocolo especial, su operación va a ser más cara y va a tardar más. Eso va a suceder. ¿Eso va a pasar con todas las exportaciones bolivianas? Es como cuando los bolivianos en alguna época de la historia pasábamos por los aeropuertos y nos separaban a los bolivianos y nos hacían un control especial porque Bolivia tenía reputación de ser tenía reputación de narcotráfico. Lo mismo ahora, cuando uno tiene una operación financiera y te dicen ¿de qué banco? De Bolivia. Ah, ratito, un momentito. Como Bolivia está en la lista gris, hay que hacerle un protocolo especial. Ojalá eso no sea demasiado dañino, pero a mí me extraña de sobremanera que por razones políticas el ASOBAN, la Asociación de Bancos, que va a ser tremendamente dañado con la lista gris, no haya dicho una sola palabra. Me extraña mucho que la Cámara de Exportadores, todos los que hacen comercio exterior en Bolivia, por ser empresarios, resulten ser cómplices de los delincuentes de cuello blanco y no hayan dicho una palabra a favor de la ley y de la necesidad de estar en la lista blanca y no entrar a la lista gris. Ahora, Teresa, algo que se mencionaba mucho era que esto iba a afectar a los ciudadanos comunes. Este tipo de normas internacionales que hay en el mundo, lo que buscan es, digamos, evitar la legitimación de ganancias ilícitas y con esto evitar, por ejemplo, los offshore. Hoy ha salido una nota en Página 7 respecto a un escándalo a un alto funcionario de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Cochabamba, de Comteco, que está más de 20 años en esa institución y que tendría empresas offshore en Panamá y que se habría beneficiado por transacciones de acciones entre Elfec y Comteco. ¿Se buscaba, digamos, evitar ese tipo de cosas? ¿Sí? ¿Y afectaba al ciudadano? Y efectivamente le afecta a todos los cochabambinos, la empresa que tenía que darles un servicio público. Ese caso de Comteco Elfec se ha analizado, ya ha sido parte de la filtración de papeles de Panamá y se ha analizado en la Cámara, en el Parlamento, en la Comisión y aprobado el informe por consenso entre oposición y gobierno, porque realmente es un daño enorme. De Bolivia salen 1.600 millones de dólares al año a paraísos fiscales, de gente como esta, de gente que se ha beneficiado estafando a la cooperativa cochabambina de Comteco, estafando al Estado, toda esa plata mala vida, esa plata sucia, esa plata negra, se ha llevado a paraísos fiscales, que son lugares que seguramente deben entender ustedes qué es. Son espacios, son territorios donde uno no paga impuestos, pone el dinero en un banco y no paga impuestos, pero aquí en el banco a uno le piden el carnet por lo menos y uno tiene que dar el número y dos apellidos, identificarse quién es, qué profesión y todas esas cosas.
En esos paraísos uno puede poner un nombre falso, nombre de un testaferro, de un palo blanco. Ocultar las ganancias ilícitas es el objetivo de los paraísos fiscales. Entonces, 1.600 millones de dólares al año salen de ahí. Si solo la mitad se quedara en Bolivia, el PIB crecería un punto más. Eso lo ha medido el propio Ministerio de Economía en Bolivia. Ese es el daño que le hace a la economía el lavado de dinero y el uso de paraísos fiscales de los delincuentes de cuello blanco. ¿Alguna pregunta, intervención más? Una consultita. Concisa, porque estamos a 44. Una consultita. Bueno, usted ha mencionado a los gremialistas y a muchos sectores, ¿no? Pero ¿acaso ellos no son considerados personas naturales y jurídicas? Son personas, ¿no? Y todos los bolivianos somos personas naturales y jurídicas. Y aquí dice que el ámbito de la aplicación es a todas las personas naturales y jurídicas. Y no especifica rubro, no especifica nada. O sea, para eso entonces será que no sea una ley tan ambigua, ha llegado el momento a... Usted entiende, podemos verla de muchas formas esta ley, ¿no? Pero tampoco nos mintamos. Todos somos personas naturales, jurídicas, que podemos ser sometidas a esta ley, a una denuncia. Pero bueno, no vale la pena seguirle dando vueltas a esto porque... Del sistema financiero. Todas las personas, todas las leyes se aplican a todo el territorio nacional, personas jurídicas o personas políticas, jurídicas, institucionales, todas. ¿Y qué son y es una ley que se aplica a todo el territorio nacional, a todos los bolivianos, a todos los bolivianos, porque todos los bolivianos tenemos que hacer una función antilavado de dinero. Unos denunciando, otros vigilando. Esa es una norma internacional. Todas las leyes antilavado se aplican a todos los ciudadanos en Estados Unidos, en España. Lamento la ignorancia que usted tiene sobre el tema de la suya, porque usted ha mencionado a muchos sectores, a muchos sectores, pero ahora dice que claro, que hace un ratito ha dicho que no se aplican a todos, porque estos sectores dignos y son dignos trabajadores. Vamos, eso es real, pero también pueden ser tomados. Según que ciertamente no debería entrar en la ley contra el narcotráfico. No he dicho eso. Yo solo le he hecho la pregunta de que si todos somos personas naturales y jurídicas, todos estamos sometidos a esta ley. Es un absurdo su pregunta. Ay, bueno, es que todas las leyes se aplican a todo el territorio y a todos los ciudadanos. Su observación también ha sido toda su exposición también ha sido bien absurda, politizada. Vamos a leer los mensajes de ustedes que nos han enviado a nuestra línea irreverente. Preguntas, consultas, comentarios que ustedes gentilmente nos han hecho llegar. Vamos a leer a continuación, por favor. Ponemos en pantalla. Se nota la mediocridad de una persona cuando a falta de argumentos necesita meterse con la vida personal y privada de alguien. Ese sería mi comentario sobre el programa de hoy. Espero que lo lean al aire. Muchas gracias por su mensaje. Estamos leyendo lo que nos ha escrito. ¿Quién más? Buenas irreverentes, consulta a los compañeros Teresa, Gabriel y Andrés. ¿Acaso no se debía socializar vía nuestros asambleístas que vienen de estos sectores hoy desinformados? ¿Por qué le regalamos una falsa bandera y falsa victoria a la derecha? Parece que falta estrategia política. Hoy, Leonardo Yapu de La Paz, muchas gracias. Leonardo, se apuntan por favor las preguntas. La representante de la derecha en el programa es la derecha promedio. No sabe, una falacia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, felicitaciones a la doctora Teresa Morales y al programa por informar y aclarar sobre la ley. Por favor, traten de tener panelistas con preguntas con más coherencia, sin mentiras. Muchas gracias. Para no extendernos en el tiempo, muchas gracias por sus mensajes. La pregunta con la que iniciábamos, Teresa, ¿por qué no socializaron adecuadamente la ley, el gobierno? Usted no está en función de gobierno, pero ¿por qué cree que fue eso? Le aseguro que si hubiera estado en función de gobierno lo hubiera hecho. No se ha hecho, lo ha reconocido el gobierno, lamento mucho, y eso ha sido utilizado por los diputados de derecha y de oposición que enarbolando los intereses de los delincuentes de cuello blanco, que son sus jefes, han logrado manipular a los dirigentes de los sectores que se han movilizado y por tanto el gobierno ha tenido que parar la ley debido a necesariamente escuchar a estos sectores movilizados. No a los delincuentes de cuello blanco, sino a los sectores movilizados que ya tenían una oposición a la ley.
Andrés. Sí, yo considero que de verdad existe una responsabilidad en los asambleístas de no haber socializado con sus bases, que era una de nuestras principales herramientas, más allá de los medios, por ejemplo, estatales, Canal 7, entre otros, ¿no? Sin embargo, también hay que mencionar un factor muy importante, que es el hecho de que los grandes medios de comunicación en el país han sido parte también de una campaña de desinformación. Es un poco utópico suponer que el gobierno va a poder rebatir un cártel mediático, que no es la primera vez que hace eso. Estamos hablando que hace unas semanas hablaban, por ejemplo, con Yanine Áñez de una situación falsa respecto a su estado de salud. Son los mismos medios que han hecho esta campaña mediática. Es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con la ley del artista después del 2016, la cual la tiraron, que había sido hecha desde abajo con los mismos artistas. O sea, lo que estamos viendo, lamentablemente, es de que ciertos sectores de desinformación no les importa la ley propiamente dicha, sino lo que les importa justamente es una campaña política para desgastar al gobierno. Eso es lo que ha pasado ahorita. Ya Teresa nos explicó cuáles pueden ser las consecuencias. Pero yo digo, esto fue una campaña política y el gobierno, bueno, está respondiendo de una forma política. A mí se me cae un cacho la pregunta con respecto a la estrategia del gobierno para lidiar con esta situación. El hecho de que hace unos días se había hablado de socializar. Considero que hubiera sido mejor socializar, acercarse a los sectores, agotar la instancia y después ver, pues, de anular si es que no habían acuerdos. Sin embargo, creo que ahorita hubo un cálculo debido, pues, que justamente se venció una vez más esta desinformación y es algo que el gobierno tendrá que tomar cartas sobre el asunto con vistas hacia adelante. Alem. Sí, sobre Andrés, mira, los trabajadores dignos y decentes no nos preocupamos de nuestras cuentas internacionales, eso lo sabemos bien, ¿verdad? Entonces, que les afectan a los de cuello blanco, me parece excelente. Sí, la doctora dijo que hay 1.600 millones de dólares anuales que se va a paraísos fiscales. Se sabe quiénes son, tienen procesos. ¿Por qué no están en la cárcel? ¿Dónde está la deficiencia para no meterles en la cárcel? Y ahí fue muy enfática con el señor Doria Medina, ¿no? En reiteradas veces. Pero, ¿por qué no está en la cárcel? Ministerio Público Nacional. Ministerio Público. Ahora, mi pregunta en concreto, más allá de este pequeño contexto, obviamente estamos en el ejercicio de los poderes, hay una lucha de poderes constante. ¿Quién ganó? Esa es mi pregunta. ¿Quién ganó en este momento? Hace 2 días, el Huipalazo, gran victoria. 2 días después, gran derrota. ¿Quién ganó en este escenario de lucha de poderes? ¿Quién te ha hecho creer que es una derrota, digamos, no? Sí, se ha demostrado en las propias calles que el movimiento del socialismo es mayoritario, donde se tiene que demostrar la musculatura política, que es en las calles. Y por esa propia mayoría, porque esa propia gente que ha votado por ellos con el 55% de los votos, ha sido manipulada mediáticamente, ha sido desinformada, y bajo ese mantra, que no es un eslogan simplemente de gobernar obedeciendo al pueblo, pues se realiza esta... se saca de la agenda legislativa este proyecto de ley, ¿no? Ahora, es interesante también, y tengo que decirlo esto, querido Diego, y todos los que están aquí viéndonos, nos gusta leer los artículos a medias, ¿no? ¿Acaso todos los sectores, las personas jurídicas y naturales estamos dentro del sistema de mercado de valores, seguros, pensiones, control físico transfronterizo de divisas? No, por supuesto que no, ¿no? También se ha leído el artículo 33 de la prosecución del juicio en rebeldía, pero se ha cortado en la lectura, ¿no? ¿Qué nos dice completamente el parágrafo primero? Cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas o financiamiento del terrorismo, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. Hasta ahí lo leyó Isabel, ¿no ve? ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo el artículo? Siempre y cuando no exista causa debidamente justificada para la incomparecencia y se haya citado y notificado al imputado conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal. El Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes. O sea, ¿qué quieren? ¿Que esperemos 5 o 10 años a que regresen al país y recién los juzguemos? Además, ahí se están garantizando los derechos. No ha sido Lima. Les bajan los micrófonos. Ahí se está garantizando el debido proceso. Vamos a despedir a nuestra entrevistada, nos vamos a ir a una pausa cortita y luego sigue en el debate. Muchas gracias, Teresa, por haber estado junto a nosotros. Sus conclusiones, por favor.
Bueno, lamentablemente hoy ha perdido el país. Vamos probablemente, muy probablemente, a ser parte de la lista, la pequeña lista de países que no colaboran contra el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo, y por tanto las operaciones financieras de toda nuestra población, las remesas que harán las personas cuando tu tarjeta de crédito se la trague o no funcione en alguna parte del mundo, te acercarás al banco y te dirán, bueno, usted es parte de los países que no colaboran y por tanto su operación no va a poder ser verificada de manera normal y corriente. Eso nos hemos ganado, y eso, cuando le suceda eso a cualquier ciudadano, a cualquier persona que hace comercio exterior o a cualquier banco que va a tener que hacer esto en el exterior, yo les sugiero que le pidan cuentas a la bancada. O sea, si yo voy a comprarme algo en el exterior, ¿puedo tener problemas? Puede tener problemas, y si tiene problemas cuando vaya al banco a fijarse, va a decir, ah, es que es una tarjeta de un país de la lista gris, de un banco de un país de la lista gris. Disculpe, señor, en 4 días le aviso, porque si hubiera sido de otro país, entonces no habría problema y le hubiéramos destrancado la operación, pero ahora hay que hacer un protocolo especial, porque en su país no cumplen las normas antilavado. Entonces no sé si usted está haciendo o no está haciendo cosas raras, porque en su país no cumplen las normas de antilavado y por lo tanto tengo que hacerlo yo. El sistema internacional tiene que hacer lo que en Bolivia no se hace porque no se aprobó esta ley. El propio hecho de que ayer se haya aparecido un escándalo y un robo a muchísima gente por este tema de la estafa piramidal, si hubiera habido aprobada esta ley, se hubiera podido evitar que salga el dinero robado de esa cuenta que era de la estafadora al exterior. ¿Por qué? Porque se hubiera podido paralizar antes y toda esa gente hubiera recuperado por lo menos una parte de su dinero. Pero como ahora no se va a discutir la ley, esa posibilidad ya no existe. Nos van a poder robar a manos llenas sin ninguna dificultad. Teresa, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pequeña pausa y al volver ya nuestros irreverentes hacen lo suyo. Aguárdense. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Un programa para romper el cerco mediático. Somos un medio alternativo de ideología contrahegemónica. La Resistencia TV. Análisis integral de la coyuntura nacional e internacional. Te esperamos todos los domingos desde las 20 horas por Avia Yala Televisión. Al club. Hoy voy a resistir. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Los invito a que me acompañen todos los domingos por Avia Yala Televisión en Gestoso Global a las 19:30 con las entrevistas a las personalidades más relevantes de Bolivia y el mundo. Los espero. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por seguir en este programa irreverente que cada noche se va poniendo más caliente. Gabo, tú querías hablar. Son conclusiones prácticamente. Sí, pues estamos en 57. Por eso me he ahorrado, por eso he dejado hablarle a la invitada. Y que, no, está bien. Unos han dicho, no quiero participar, yo sí quiero participar, por favor. Dale. Bueno, sobre este artículo del 33, sobre la prosecución en juicio en rebeldía, hay que resaltar, como ya leí hace un momento, que pues está debidamente garantizado el debido proceso, valga la redundancia, porque dice, no exista... A ver, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde siempre y cuando no exista causa debidamente justificada para la incomparecencia. ¿Qué significa esto para las personas que desconocen, digamos, o interpretan mal este artículo? A los que no somos abogados, digamos. Esto significa que el investigado en todo momento puede justificar su incomparecencia. No se viola ninguna garantía constitucional porque toda citación y notificación se realizará conforme el actual Código de Procedimiento Penal. No se está modificando el Código de Procedimiento Penal, no se está modificando ningún tipo de ley ni ningún tipo de garantía del debido proceso. Entonces no se viola ninguna garantía, ¿no? En todo momento del proceso será notificado y en cualquier momento del proceso el imputado puede presentarse. También el acusado podrá impugnar la sentencia.
se presentan todos los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, y pues así nos han mentido, señores, ¿no? Así nos han mentido leyendo a medias los artículos. Quiero hacerte una pregunta, porque, bueno, es interesante, pero este proyecto ya ha sido retirado. Sí, ya sí. ¿Cuándo podría volverse a tratar? ¿Existe algún tipo de reglamento en el que establece que se puede volver a tratar este reglamento? En el mismo periodo ¿Cuándo? legislativo no, en el siguiente sí. Es decir, hasta el 2025 esta ley no se puede volver a tratar. El próximo año se puede. El próximo año sí. Sí. Este periodo legislativo entendemos como este año. Ok. Entonces al año recién podrían. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno habrá aprendido la lección y empezará por como se debe empezar? Porque esto me retrotrae a la modificación del Código Penal. Que nos sancione Gafi y veremos ahí las consecuencias. Justo sobre ese tema yo voy a insistir en que yo no, o sea, está bien, hay un tema de socialización que es bastante complejo, estamos hablando de una responsabilidad de los parlamentarios, estamos hablando de que el movimiento socialismo no tiene los grandes medios de comunicación, pero sí tiene aparato, tiene la forma de llegar ahí donde ningún otro partido político va a poder llegar. Debió haber aprovechado más eso desde el día 1 en que se presentó la ley. Es correcto, pero yo insisto, han habido otros proyectos de leyes a lo largo de los 14 años que se han tirado a pesar de que fueron hechos desde las bases y aún así mediáticamente fueron capaces de tirarlos. Creo que el problema político es un poquito más complejo. Ahí respondiendo a tu pregunta, se aprendieron las lecciones. Yo creo que voy a hacer 2 apuntes para concluir esta noche. El primero, lo que tiró la ley no fue la convocatoria de Fernando Camacho, Carlos Mesa, de la derecha, ¿no? Yo en eso difiero. Porque ellos hicieron una convocatoria de una paralización para anular esa ley y los sectores como cooperativistas y gremiales no asistieron a esa movilización. Políticamente decidieron parar otro día para separarse pues de los grupos de las élites y que lo mencionaron. Pero también es importante que el gobierno entienda, ya no va a ser solo la movilización pitita de las clases medias las que van a intentar tomar las calles. El mismo gobierno ha dicho, la marcha indígena movilizada por la derecha, pasa lo de Coca, va a tener que aprender a lidiar con movilizaciones populares que van a intentar o se van a aliar con las élites de derecha que buscan desestabilización y va a tener que aprender políticamente a generar una nueva forma y nueva estrategia que no la ha implementado desde antes. ¿Isabel? Bueno, a mí me parece increíble que desconozcan que el ministro Iván Lima anunció la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía. Pero bueno, después ahí se andan quejando. Yo no voy a decir nada, no voy a decir absolutamente nada. El proyecto ha sido anulado y concuerdo con Andrés cuando dice que se han separado de la convocatoria del Comité Pro Santa Cruz. ¿Por qué? Es lo que en algún momento lo dijimos, ¿no? Habían numerales muy innecesarios, ¿no? En esa convocatoria. Y obviamente muchos sectores no han querido ser parte de muchos de los punteos de esa convocatoria, pero sí han estado en contra de este proyecto de ley que gracias a Dios no ha llegado a más. Y ya, ¿para qué les voy a decir más? Es un triunfo para los bolivianos. ¿Alem? Sí, como autocrítica, ¿no? Y tratando de ver cómo el gobierno va a reaccionar de aquí en adelante. Rescato a las palabras de la compañera Morales, decía, incapacidad de informar de algunas instituciones que responden al interés del gobierno y mayor organización de la oposición parlamentaria. Esto está generando, desde mi óptica, una gran fragilidad de entendimiento entre el movimiento al socialismo y los diferentes sectores. Creo que es momento de ponerse a analizar. Para concluir esta intervención, cuando las cosas no son transparentes en la información, siempre hay algo que se puede estar ocultando. Muchas gracias. Gracias a los 4. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche. Este ha sido el programa número 14 de Irreverentes. Mañana nos vemos a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias. Chau. Cuando mueres, el mundo necesita evacuar, normalmente igual que un animal, y así sin más te vas. Nada se altera cuando mueres, señores más entrañables hacen lo posible por borrar tu recuerdo, pero ¿qué va? Aún sigues aquí y allá, y todos siguen fornicando.
Mahacharunta, Bolivia, Collasuyo, Marcachenaka, Huilixtapacha, Huaquichtawina. Los hechos más importantes los contamos en Aymara. Revalorizamos nuestras costumbres y tradiciones de nuestros pueblos indígenas. Entrevistas, información de nuestros municipios rurales. Huilixtapacha, Huaquichtawina, Jumaracaja, Untapjata. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Contando, dice 1, 2, 3, te fuiste. Drag Queen. 1, 2, 3, te fuiste. Anime. 1, 2, 3, te fuiste. Gamers y mucho más. 1,